Chicos, para esta semana vamos a hacer un resumen de los conceptos principales y de las fórmulas para determinar cargas eléctricas, corriente y resistencias. La carga eléctrica es una propiedad que adquieren los cuerpos al ser frotados y mantienen la energía. Las cargas del mismo signo se repelen y las de signo contrario se atraen, generando las fuerzas eléctricas. La ley cuantitativa de las fuerzas fue desarrollada por Coulomb. La carga eléctrica determina la formación de un campo en el espacio que lo rodea y su intensidad se mide cuando interviene una carga de prueba. Esta carga de prueba, recuerde que se representa con la Q minúscula y siempre esta carga de prueba va a ser positiva. Dos tipos de fuerzas eléctricas. La electricidad positiva o fuerza eléctrica positiva cuando frotamos un vidrio con la seda, se carga positivamente. Tenemos un ejemplo de una electricidad negativa o una fuerza eléctrica negativa cuando frotamos una resina o una barra de resina o plástico con algún paño o con la lana también puede ser. Este se carga negativamente. La electrización es la propiedad de atraer cuerpos ligeros después del frotamiento, como tenemos en este ejemplo de la resina cuando atraen los trozos de papel. La transferencia y cuantificación de las cargas se hace por tres métodos. Carga por frotamiento. Ocurre cuando la transferencia de electrones al rozar dos materiales eléctricamente neutros, como por ejemplo el vidrio y la seda. La segunda manera, la carga por contacto. Ocurre cuando los electrones pasan de un material cargado a un neutro o viceversa por simple contacto físico. Como por ejemplo cuando nosotros chocamos la varilla de vidrio electrizada con la esfera. La tercera forma, carga por inducción, se produce al acercar un material ya cargado a otro neutro, pero sin contacto físico. Aquí tenemos nosotros un ejemplo, una varilla de vidrio y unos trozos de papel. Para que sea una carga por inducción, usted previamente debió haberse frotado en su cabello la varilla de vidrio. Y una vez que se frotó previamente cargado este vidrio, este tubo de vidrio, usted lo acercó a los papeles sin contacto físico, los papelitos o los trozos de papel fueron hacia la varilla. Charles Coulomb determinó la cuantificación del fenómeno de la carga. Recuerde que la fuerza viene a ser una cantidad vectorial, es decir, tiene módulo, sentido y dirección. Y determinó esta fórmula donde me dice fuerza electrostática, que es una cantidad vectorial, es igual a la constante electrostática cuyo valor está determinado multiplicado por las cargas que están en el campo eléctrico, que se representan con la letra Q mayúscula en el punto 1 y la carga en el punto 2, dividido para la distancia entre las cargas que están en el campo eléctrico. Es decir, la fórmula nos quedaría fuerza electrostática es igual a constante electrostática por carga 1 por carga 2 dividido para la distancia entre las cargas del campo eléctrico. La
constante electrostática ya está determinada y cuyo valor es 9 por 10 a la novena newtons por metro al cuadrado sobre Columbus cuadrado. Y la fuerza tiene unidades de newtons. El campo eléctrico es el espacio que rodea una carga eléctrica en el cual pueden interactuar con cualquier carga. La intensidad de un campo eléctrico en un punto está dado por la fuerza que ejerce el campo eléctrico sobre una carga de prueba representada por la letra Q minúscula y siempre esta carga de prueba es positiva, situada en dicho punto. Es decir, su expresión matemática será intensidad del campo eléctrico, cantidad vectorial, es igual a la fuerza, cantidad vectorial, dividida para la carga de prueba, que siempre va a ser positiva. En las unidades del sistema internacional nos queda que la intensidad del campo eléctrico es igual a Newton sobre Columbus. La intensidad de la carga eléctrica total de varias cargas se halla sumando las fuerzas de cada carga sobre la carga unitaria. Es decir, la intensidad de la carga eléctrica ET es igual a la suma de la intensidad de cada carga. Ejemplo, intensidad total es igual a intensidad en la carga 1 más intensidad en la carga 2 más intensidad en la carga 3 y así sucesivamente. Líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias creadas para indicar la dirección en que experimenta fuerza la carga de prueba en una región cualquiera del campo eléctrico y que se representa sobre la carga Q que genera dicho campo eléctrico. Es decir, nosotros tenemos aquí la imagen donde tenemos las cargas del campo eléctrico, que en este caso es positiva, y la carga del campo eléctrico negativo. Interviene una carga de prueba Q, que siempre es positiva. Y esta va a tener las siguientes direcciones. Para el caso de la carga del campo eléctrico positivo, las líneas se irán hacia afuera. Para el caso de la carga eléctrica negativa, en el campo eléctrico, las líneas serán hacia la carga negativa. En otras palabras, la carga positiva repele a la carga de prueba y las cargas negativas del campo eléctrico se direccionan hacia la carga de prueba. Líneas del campo eléctrico. Son líneas imaginarias creadas para indicar la dirección en que experimenta fuerza la carga de prueba Q en una región cualquiera del campo eléctrico y que se representa sobre la carga Q mayúscula del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos la carga positiva y la carga negativa. Estas cargas están en el campo eléctrico. Estas cargas son representadas con la letra Q mayúscula y por acá más o menos está una carga de prueba. Estas líneas nos indican si la carga de prueba es positiva y la carga del campo eléctrico es positiva o tienen el mismo signo, las líneas serán hacia afuera.
porque se repelen. Pero si la carga de prueba es positiva y la carga del campo eléctrico es negativa, las líneas irán hacia el centro de la carga negativa porque cargas distintas se atraen. Y aplicamos la fórmula que dice, intensidad del campo es igual a la constante electrostática multiplicado por la carga del campo eléctrico en dicho punto dividido para la distancia entre las cargas del campo eléctrico, las líneas de fuerza en un campo. Característica. Se inicia cuando la carga es positiva y termina cuando la carga es negativa. Las líneas de fuerza son continuas. Las líneas de fuerza nunca se intersecan en una región sin carga. Inmediatamente junto a una carga puntual, las líneas de fuerza tienen dirección radial. Aquí en esta imagen nosotros podemos ver la intervención de la carga de prueba, que siempre es positiva. En el campo eléctrico, las cargas del campo eléctrico son, en este caso, la carga positiva y aquí la carga negativa. Estas son las cargas del campo eléctrico. Y aparecen la carga de prueba que es positiva. ¿Qué pasa cuando las cargas tienen el mismo signo? Se repelen. Las líneas del campo eléctrico serán de esta manera, hacia afuera. Pero cuando tienen diferente signo, la carga del campo eléctrico y la carga de prueba se van a atraer y van a formar de esta manera las líneas de fuerza. Potencial eléctrico es la energía potencial que posee una carga eléctrica de prueba en virtud de su posición respecto a otra que genera un campo eléctrico. Su fórmula matemática es potencial eléctrico es igual a energía potencial dividido para la carga de prueba. O también se puede ocupar la fórmula potencial eléctrico es igual a la constante electrostática por la carga de prueba dividido para la distancia o el radio entre la carga de prueba y la carga que genera el campo eléctrico. Diferencia de potencia. El valor de la diferencia de potencia no cambia según sea su nivel de referencia. La diferencia de potencia es igual al potencial eléctrico del punto 2 o de la carga 2 menos el potencial eléctrico de la carga 1. Cuando el campo eléctrico es uniforme, si en cualquier punto del campo su dirección e intensidad es la misma. Cuando el campo eléctrico es uniforme, en cualquier punto del campo su dirección e intensidad es la misma. Esto expresamos con la fórmula diferencia de potencia es igual a intensidad del campo eléctrico por la distancia entre las cargas. El diferencial de potencial se mide en voltios del campo eléctrico. Está medido en voltios sobre metros y la distancia en metros. Es decir, que la diferencia de potencial nos quedaría en voltios. La corriente eléctrica es el flujo de la carga eléctrica generada a causa de una diferencia de potencia entre los extremos de un conductor. Su fórmula matemática es
intensidad de la corriente eléctrica es igual a la carga sobre el tiempo, donde la intensidad de la corriente eléctrica viene dado en amperios y el tiempo en segundos. Fuentes de voltaje. Es todo dispositivo que genera una diferencia de potencial. Un ejemplo de fuente de voltaje es la bomba de agua que mantiene la diferencia del nivel para que el agua pueda fluir. En el siglo XIX, Alessandro Volta inventó la batería eléctrica que permite suministrar corriente eléctrica sin interrupción. Aquí tenemos dos gráficos donde tenemos el sentido de la corriente. Convencional determinado es de la carga positiva hacia la carga negativa. Pero el sistema real de la corriente siempre va a ser de carga negativa a carga positiva. Fuerza electromotriz. Es un generador eléctrico que separa las cargas positivas de las negativas ya existentes. Y estas cargas son acumuladas en terminales produciendo una diferencia de potencia que se conoce como voltaje, tensión o fuerza electromotriz o comúnmente se le conoce como FEM. La expresión matemática para determinar la fuerza electromotriz es igual a la energía que suministra el dispositivo por cada unidad de carga eléctrica. La fuerza electromotriz se representa con este signo que es epsilon. Epsilon o fuerza electromotriz es igual a la energía que suministra el FEM por la unidad de carga eléctrica. Esta fuerza electromotriz se mide o tiene unidades de joules sobre columbus. Joules sobre columbus es igual a voltios. Es decir, que la fuerza electromotriz se medirá en voltios. Resistencia eléctrica es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. La relación matemática fue establecida por OHM y su expresión matemática es intensidad del campo eléctrico es igual a voltaje sobre resistencia, donde resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. Las unidades de la resistencia vienen dadas en ohmios, que es igual al voltaje sobre amperios. La resistencia también se puede calcular con la fórmula resistividad por longitud sobre área. Las unidades para la resistividad son ohmios por metro cuadrado por metro, donde nos quedaría que resistividad es igual a ohmios por metro. Recuerde que la resistividad de cada material ya viene determinado. Resistencias equivalentes. Cuando en un circuito hay varias resistencias conectadas, resulta útil para calcular las corrientes que pasan por el circuito y las caídas de tensión que se producen. Encontrar una resistencia que pueda sustituir a otras, de forma que el comportamiento del resto del circuito sea el mismo. Se conoce como resistencia equivalente. Aquí nosotros podemos apreciar un circuito. Tenemos el diferencial de potencial o voltaje. Tenemos las resistencias, están representadas con unas líneas dentadas. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. La resistencia equivalente es la resistencia que va a reemplazar a la suma de estas tres resistencias.
Las resistencias en serie están conectadas una después de la otra. Los elementos están unidos en serie cuando por ellos pasa la misma corriente. Tienen un punto en común al cual no llega otro elemento. El valor de la resistencia equivalente a las resistencias conectadas en serie es igual a la suma de los valores de cada una de las resistencias. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos una batería de 9 voltios. Aquí tenemos 3 resistencias de 2 ohmios, 4 ohmios y 3 ohmios. La resistencia equivalente será la suma de las 3 resistencias, es decir, la resistencia total será igual a 9 ohmios. Resistencias en paralelo. 2 resistencias están en paralelo si sobre las terminales correspondientes de esta se establecen un mismo voltaje. La corriente se divide y circula por varios caminos. La resistencia equivalente es igual al recíproco de los inversos de las resistencias individuales.